en este acto que para nosotros, el Ilustre Colegio de Abogados y los abogados, pues es un acto especialmente significativo e importante, como es el día 12 de julio, Día de la Asistencia Jurídica Gratuita. Previamente voy a presentar a quien me acompaña en la mesa. Es decir, que yo soy el diputado segundo, presidente de la Comisión del Turno de Oficio y por tanto responsable de la asistencia jurídica gratuita en este colegio. Me acompaña a mi derecha doña María Pilar Moreno, diputada responsable de la Comisión del ámbito de menores. A mi izquierda doña Esther Aguilera, diputada igualmente de la Junta de Gobierno, responsable de la Subcomisión de Violencia de Género del Turno de Oficio. Permitidme que inicie mi intervención haciendo una breve referencia de la importancia y la trascendencia que tiene la asistencia jurídica gratuita. La asistencia jurídica gratuita existe ya en el derecho romano y posteriormente siempre ha sido regulada y legislada. En el medievo, en las 7 partidas, Alfonso X el Sabio regula la figura del abogado castellano. Una parte de esas firmas se realiza además aquí en Jerez de la Frontera, en las Cortes de Jerez de 1268, y en esa regulación de los abogados establece ciertos aspectos importantes con respecto a los abogados castellanos. Por un lado, la garnacha, que es el precedente de nuestra actual toga, nace aquí en Jerez, y por otro lado, la obligación de todos los abogados castellanos de cumplir con lo que se llamaba en su momento abogado de pobres, en cuanto a que todas las personas tuvieran derecho a una representación jurídica. Por tanto, no es una institución nueva ni novedosa y posteriormente se ha regulado legislativamente a lo largo de todas nuestras cartas magnas, inclusive ya en el Estatuto de Bayona de 1808 y posteriormente la Constitución de Cádiz de 1812. Deciros que actualmente es un derecho no fundamental, pero un derecho regulado en el artículo 119 de la Constitución española, que establece la obligación de que exista una justicia gratuita. La justicia gratuita y el turno de oficio es el pilar fundamental del Estado de Derecho. El principio de igualdad se sustenta precisamente en que todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica, puedan acudir, conforme al artículo 24, a la tutela judicial efectiva. Por tanto, gracias a la asistencia jurídica gratuita, gracias al trabajo que realizamos los colegios de abogados, hemos de decir que se conforma el principio de igualdad que garantiza a todos el acceso en igualdad de condiciones, en igualdad de partes a la justicia. Más en concreto, nosotros desde el Colegio de Abogados de Jerez os puedo comentar que somos cercanos a los 483 abogados, de los cuales 237 letrados están en el turno de oficio. De estos letrados que están en el turno de oficio, tenemos por jurisdicciones 200 integrados en el turno de familia, 196 en el turno penal, 164 en el turno civil, 134 en el turno de menores, 46 en extranjería, 43 en la jurisdicción social y 31 en el contencioso administrativo. Por tanto, es relevante que la igualdad llegue a todos los ciudadanos en aquella jurisdicción que sea, y eso es gracias al trabajo enconado, constante y responsable de los 237 letrados de este ilustre colegio que están en la asistencia jurídica gratuita. Me gustaría haceros un símil o una comparación. La Junta de Andalucía, cuando se habla del turno de oficio como un gasto económico al que hay que controlar y vigilar, el otro día casualmente veía que el desdoble de la carretera Rota-Puerto de Santa María, que va desde la Rotonda hasta Rota, de la Rotonda de la prisión hasta Rota, está presupuestado en 43 millones de euros. Bien, la justicia gratuita en toda Andalucía, hace 2 años fue un coste de 30 millones de euros y en la actualidad se circunscribe entre los 40 y 50 millones de euros. Es decir, no es un servicio para nada caro, no es un servicio para nada bien remunerado, por tanto, detrás de ese trabajo no es un tema económico, sino es un tema de compromiso social por parte de los letrados. Bien es cierto, tenemos que decir que gracias tanto a la actuación de nuestro decano, actual presidente del CADECA, y las negociaciones habidas con la Junta de Andalucía, hemos de agradecer al anterior consejero José Antonio Nieto y a sus 2 directores generales que realizaron una labor de compromiso y de conexión constante para que esto se fueran actualizando dichas retribuciones. Por tanto, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de gasto, sino es una cuestión de principios básicos de igualdad. Me gustaría comentaros, con independencia de que mis compañeras que me acompañan os den algún dato más específico con respecto a las jurisdicciones, que la principal novedad que hemos tenido este año es que nosotros manejamos lo que se llama de guardias, 1.940 guardias anuales. Este año hemos tenido un incremento en 365 guardias, que hemos dedicado siempre al ámbito de la violencia sobre la mujer.
Desde un principio, la vinculación yo creo que de todas las administraciones, pero fundamentalmente de los colegios de abogados, ha sido la protección a la víctima, a la perjudicada o a la presunta perjudicada en el ámbito de la violencia de la mujer. Hemos establecido un turno específico en el cual a la presunta víctima se la atiende previo a la interposición de denuncia, es decir, que puede que luego no haya procedimiento, y también una atención especializada y personalizada para el detenido. He de deciros que hay 3 ámbitos, como es extranjería, como es menores y como es violencia, en el que los compañeros que están en dichos turnos tienen una formación bienal constante para estar al día de todas las novedades que se producen en ese ámbito, ya que es un ámbito que se mueva bastante, como es el de extranjería fundamentalmente, y algo menos el de menores, y algo, bueno, también superior al de violencia sobre la mujer. En ese orden de números, sí me gustaría reflejaros algunos datos más bien estadísticos de los asuntos que manejamos dentro del ámbito de la asistencia jurídica gratuita. En el año 2024 tuvimos 7.700 asuntos, que sufrió un incremento de un 4% en el 2025, y a 6 meses a día de hoy, 2026, son 4.287 actuaciones de todos los ámbitos que tenemos de asistencia jurídica gratuita. En la jurisdicción penal igualmente hubo un breve incremento de 2.854 en 2024 a 2.961 en el 25, y en la actualidad estamos en 1.176 actuaciones. Igualmente, y reflejo estas actuaciones, estos órdenes jurisdiccionales, porque quizás son los más llamativos, que es la jurisdicción de familia, donde anualmente estamos en el órbita de 1.960, 2.000 actuaciones al año. Eso circunscribe, como podréis entender, todo lo que regula lo más directo y lo más cercano al ciudadano, como es la custodia, la familia, régimen de visitas, etcétera. En todos los órdenes jurisdiccionales, desgraciadamente, ha habido incremento, y sobre todo este año en el ámbito de violencia sobre la mujer, donde ya solo en 6 meses estamos en 434 asuntos. Sí podemos señalar en este caso que con la reforma que ha habido de la ley, tanto de eficiencia procesal como posteriores que se han aprovechado para modificar otras normas, el ámbito de violencia sobre la mujer ya no era únicamente lo que conocíamos como violencia de género, sino que en la actualidad también incluye todos los tipos de delitos que se hacen contra las mujeres, incluye agresiones sexuales, y se ha creado ese juzgado como órgano específico de tratamiento para ese tipo de asuntos. Por tanto, la justicia gratuita podemos decir que no es un privilegio, no es una concesión, sino que es un derecho constitucional. Y eso es importante, y que la labor que los letrados realizan, que es una labor, digamos, eminentemente no pro bonus, pero cuasi pro bonus en ese sentido, puesto que el nivel de quejas o deontológicas por esa labor es básicamente nula. Es decir, no existe diferencia de un compañero mío de este colegio de abogados que lleve un tema particular o que lleve un tema por el turno de oficio, que haga un trabajo distinto o un trabajo menos eficiente. Y yo creo que eso hay que reconocérselo a mis 237 compañeros, bueno, estos 3 incluidos que estamos aquí, que trabajamos en este turno. En primer lugar, quería poner de manifiesto que los abogados del turno de oficio tenemos realmente una verdadera vocación para dar garantías a la salvaguarda del derecho a la defensa para los más desfavorecidos. El Colegio de Abogados de Jerez se vuelca cada día en promover y alcanzar las mejores condiciones para el desempeño de este turno de oficio. Para nosotros, el desempeñar esta labor del turno de oficio es realmente un honor y no una carga. En cuanto a los turnos de oficio, podemos decir que tenemos establecidos varios, como son, por ejemplo, el penal, el civil, de familia, de extranjería, de juzgado social, violencia de género, menores y contencioso administrativo. En concreto, cada día existen 5 abogados destinados a prestar los servicios del turno de oficio, que se encuentran en activo las 24 horas del día, concretamente del turno penal, de extranjería, de juzgado, de violencia de género y de menores. Cada uno de estos turnos, como bien ha dicho el compañero, debe tener una especialización y una cualificación concreta. Yo en este caso, en la comisión que ya tenemos del turno de oficio, me encargo de la parte que concierne a los menores. Esta es una parte que tiene una especial sensibilización por parte del letrado, puesto que el turno de menores yo no llamo al abogado que lleva a los menores, lo llamo abogado de los niños, me parece más concreto. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que ser más cercanos en una materia que es tan sensible
y que debe estar equilibrada con una especial sensibilidad y reivindicación social para los niños. Este abogado debe estar garante de los derechos de la infancia, que son tan vulnerables, ¿no? Debemos ser un escudo protector para ellos. Es evidente que el menor, cuando se presenta ante el juzgado, se siente con miedo y confusión y totalmente vulnerable, como he comentado con anterioridad. El procedimiento penal, en este caso, no busca el castigo, sino la reeducación y la reinserción. Entonces, los letrados que nos encontramos en este turno, pues nos encontramos con una serie de vicisitudes y de circunstancias que son totalmente distintas a las que se encuentran los abogados que llevan el turno penal de personas que son ya mayores de edad. Y es fundamental poner en relieve la exigencia que se debe tener en formación continua, sobre todo en esta materia, tener una cierta psicología con los menores y pedagogía. Y muy importante, por supuesto, la escucha activa que habría que tener con estos menores. Y por otra parte, me gustaría pues reivindicar la exigencia, o sea, la dignificación del turno de oficio, que tan denostada está, y que teniendo falta de medios materiales y bajas retribuciones que reciben estos letrados, a pesar de que se ha ido dignificando un poco dichas retribuciones, pero todavía tenemos que luchar mucho más respecto de esto. Tenemos que poner de manifiesto que la disponibilidad 24/7 que tienen estos letrados, y luego la carga emocional a la que estamos también sometidos con todo tipo de asuntos que nos llegan de colectivos desfavorecidos y de personas que se encuentran en un ambiente totalmente vulnerable y hostil. Y aunque Ángela ha hablado de la violencia de género, a mí simplemente me gustaría poner en valor lo que hace la abogacía, que se dedica a asistir a las víctimas de violencia. Tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones el contacto con un profesional de la abogacía, con un abogado especialista en violencia de género, pues la primera puerta hacia la protección, la seguridad y la recuperación de una mujer que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Los abogados del turno de oficio que se dedica a asistir a estas personas es un abogado profundamente vocacional. ¿Por qué? Porque la asistencia inmediata, y estamos, como ellos han dicho, 24 horas durante 365 días, y acompañamos desde antes de la denuncia, durante la denuncia, en el proceso penal e incluso en los procesos de familia que se deriven de esta situación, porque así lo tenemos establecido. La persona, el abogado que asista a una mujer en los procedimientos penales, tiene que llevarle luego el divorcio, si no existiera, las medidas paterno-familiares, para facilitarle que solo tenga un profesional de la abogacía y que esa persona le haga todas las procedimientos civiles. Y simplemente destacar que es una, como decía, muy vocacional, porque el abogado que se dedica a la violencia, a defender a las víctimas de violencia de género, es un abogado muy, muy especializado. Tenéis que tener en cuenta que no solo tiene que saber de derecho penal, tiene que saber de derecho de familia, tiene que saber de menores, tiene que saber de derecho administrativo, y además trabajar con el resto de las instituciones que trabajan a favor de estas mujeres. Como ha dicho Ángel, poco a poco vamos viendo como año tras año van subiendo las designaciones hacia las víctimas de violencia de género, y yo creo y quiero creo que es una esperanza a que poco a poco se va perdiendo el miedo a denunciar, que cada vez hay más mujeres que se atreven a denunciar, y pues el Colegio de Abogados pues evidentemente es una punta de lanza en esa ayuda que nosotros le prestamos.